Ha tenido y tiene varios nombres. Renta básica universal es el más conocido, pero también ingreso básico universal, renta básica incondicional, ingreso ciudadano. La idea, deben conocerla, se trata de una transferencia monetaria que permita a la ciudadanía tener asegurados sus derechos básicos. Entonces, ¿qué visión tienen de esto? Una discusión, dicho sea de paso, que se reavivó con la pandemia y las necesidades económicas de una importante parte de la población. Entonces, ¿qué ideas tienen sobre esto los docentes universitarios de nuestro país que estudian el tema? ¿Qué propuestas específicas ha habido o hay en Uruguay y Argentina? Y por último, ¿estas ideas implican una nueva forma, una nueva concepción del Estado? Hoy, en la letra chica, derechos básicos, renta universal. ¿Sería posible garantizar que cada ciudadano, por el hecho de existir, recibiera desde su nacimiento hasta su muerte una renta mensual suficiente para vivir? Pero este modelo plantea cuestiones fundamentales como su financiación, su impacto en el mercado laboral o si sería posible aplicarlo en cualquier parte del mundo. Son muchas las voces expertas que advierten sobre la futura escasez de empleo y que estiman que en 20 años el 40% de los puestos de trabajo habrán sido sustituidos por máquinas. El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas. Y además, un empleo tampoco es garantía de una vida digna o de una existencia libre. En la medida en que hay mayor seguridad económica, hay mayor capacidad de innovación, hay mayor apego a los procesos laborales y hay mucho mayor capacidad de elevar la productividad. Entonces, seguramente sociedades con altos niveles de bienestar van a ser también sociedades con niveles de productividad y dinamismo económico mucho mayor. Ese experimento en Kenia al que les hablamos mostró que la gente, gracias a ese dinero, comenzó a comprar productos locales, lo que terminó beneficiando a todas las aldeas vecinas y a los microempresarios, lo que ayudó a activar las economías pequeñas y también dio posibilidades para que las mujeres, que por lo general ganan menos que los hombres y hacen tareas que no tienen remuneración como cuidar a los niños y a los adultos mayores, no dependan de nadie y así estar menos expuestas a que su pareja las manipule económicamente con todo lo malo que viene con eso. El principal problema se pinta como económico, pero en realidad es ideológico. Y es ideológico porque la ideología del trabajo pesa mucho sobre nuestras cabezas, que es una ideología que surge desde el siglo XVIII, el trabajo como deber moral, el trabajo como obligación social y el trabajo como forma de alcanzar el éxito. La idea principal es, ¿somos capaces de pensar la salida de la sociedad salarial sin dislocar la sociedad? Puede parecer una utopía, pero llegará a ser una medida económica necesaria. El Estado social actual surgió como respuesta a la industrialización. Ahora atravesamos una etapa digitalizada con condiciones laborales más precarias, temporales flexibles. Los contratos indefinidos desaparecen y la única respuesta plausible sería una renta básica universal. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad. Son medidas posibles y marcarían un camino positivo de orientación. El fundamento es republicano, ético, de principio democrático. El Estado es responsable de garantizar materialmente la existencia de las personas, de los ciudadanos. Si quiere que efectivamente ejerza su ciudadanía de pleno derecho, debe tener una garantía mínima de existencia material. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es La Letra Chica de martes y en toda la República Oriental del Uruguay son las 21:05. Abrazos en general y uno muy particular a nuestra compañera Maite Sarasola, que como verán hoy no está en este mostradorcito desde donde siempre saludamos ambos. Y es porque vieron esa frase que circula mucho de está todo el mundo igual, anda por todos lados, refiriéndose a las gripes, a los resfríos, a estos estados virales virósicos. Bueno, en esa cayó. Así que te mejores pronto y cuídate, que lo importante es que te recuperes bien, no te apresures, ansiosa, descansá, tecito, reposo. Bien.
Twitter, los invitamos a participar en este programa como lo venimos haciendo en las últimas noches y hoy con esta idea de la renta básica que empezaremos a profundizar ya mismo, queremos saber cuál es el punto de vista de ustedes, si les parece una idea atractiva, viable, por supuesto que se irán nutriendo del background que ya tienen y de lo que se vaya diciendo en el programa, pero queremos compartir en pantalla sus opiniones de Twitter a propósito de esta idea, si sí o no y por qué, justifique, decían los profesores en los exámenes, sobre la renta básica universal. Si se cuelgan con eso, gracias por participar, con el hashtag La Letra Chica en Twitter y aparecerá, si es respetuoso, por supuesto, en la pantalla de este programa. Bien, nos metemos en la cuestión. La red, atentos al nombre, Red de Renta Básica Universal de la Universidad de la República, es un grupo interdisciplinario conformado por varios profesores de distintas facultades que comparten el interés por el estudio de esta idea, de esta herramienta de política pública que es la renta básica universal. Uno de ellos es Nelson Villarreal, que es filósofo, docente e investigador de la Universidad de la República. Fue, entre otras cosas, secretario de Derechos Humanos de Presidencia. Nos acompaña para abrir el fuego a propósito de este tema en la noche. Villarreal es un estudioso del tema renta básica y al respecto ha dicho que es preciso contextualizar y ayudar a entender que se trata de un instrumento que permitiría resolver necesidades básicas, como decimos en el concepto central ya desde el título del programa, generar autonomía y ampliar la protección social. Allá vamos con él. Nelson Villarreal, gracias, buenas noches. Bueno, un placer, realmente este es un gran programa que seguimos y muchísimas gracias por la invitación, también en nombre de la Red Renta Básica de la UDELAR. Gracias por ambas, por lo de gran programa, que nos queda grande, y por seguirlo, que hay gente para todo, en eso no se lo voy a discutir. No, muy bueno. Nelson, empecemos por el principio. ¿A qué le llamamos renta básica universal y cómo funcionaría? Sí, yo creo que antes de ir a lo empírico que se llama, digamos, cómo funcionaría, los fundamentos, las razones de por qué, ¿no? Hablamos mucho de la libertad y de la igualdad, ¿no es cierto? O sea, en la economía, en la sociedad, en la cultura. ¿Cómo se posibilita la libertad? Es decir, ¿la libertad queda posibilitada solo, por ejemplo, por los derechos políticos? ¿Queda solo posibilitada por los derechos sociales, por el respeto y las garantías? Bueno, dentro de esos respetos y garantías, la gran pregunta que debemos hacernos es cómo se posibilita la condición económica de las personas para ejercer la libertad. Por tanto, el ejercicio de la libertad no solo tiene que estar ligado a las oportunidades que se pueden dar en una sociedad, en la economía, ¿no? Deben darse también en la condición de la posibilidad, cómo se posibilita para que seamos autónomos, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, emerge el concepto de renta básica, usted dice un muy buen informe previo, no atándonos al término, pero sí diciendo muy bien, cuando se habla, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA a nivel de Naciones Unidas, queda claro que los derechos sociales hacen al sistema de protección social, salud, educación, vivienda, digamos, ¿no? Los derechos culturales, a lo que es la expresión. ¿Y dónde quedan los derechos económicos? ¿Solo están ligados al empleo y a la iniciativa? ¿O los derechos económicos tienen que ver con cómo se transfiere lo que se genera en una sociedad? Lo decía muy bien Pablo Llanes de CEPAL, lo que se genera como productividad. ¿Cómo vuelve? Bueno, vuelve a través de servicios sociales, vuelve a través de infraestructura, pero quizás debería volver también para posibilitar este derecho de autonomía económica. Y ahí es donde viene el tema de renta básica respecto a cómo se piensa. Pero hay un fundamento aún mayor, es decir, si hablamos de la libertad, ¿qué implica ser libre en este sentido? Es decir, ¿cómo construimos una relación de libertad? En la democracia, en lo republicano, decía Cristian Mirza, que es parte también de la red. Es decir, la renta básica no es una pensión, no es una compensación, no es una mera transferencia, tiene que ver con posibilitar, ¿tá? Y este posibilitar está atado a qué tipo de incentivos va a tener, no solamente a lo que va a compensar, ¿no? Que este es un tema que me parece importante. Entonces, en esa lógica de cómo garantizamos el posibilitar, ¿no? Es decir, si las personas tienen acceso a la educación, van a poder desarrollarse. Si las personas tienen derecho a la salud, van a tener cierta estabilidad para estar en contexto social y familiar. Muy bien. Si las personas tienen un ingreso asegurado, ¿se transformarían en vagos? ¿Se transformarían, como bien decían ahí los españoles? ¿O en realidad estaríamos visibilizando la posibilidad de que se desarrollen y tomen iniciativa de forma distinta? Si se le posibilita a las personas tener esa condición, ¿no estaríamos habilitando también a una respuesta mucho más integral a los cambios tecnológicos, del empleo que se están dando?
De la misma forma que del siglo XIX al siglo XX se visibilizó, ¿no? Algunos decían que trabajar 8 horas era ser vago, ¿no? A principios del siglo XX. ¿Por qué la ley de 8 horas? Porque en realidad la productividad y la forma en la que se generó permitió que esto se hiciera. Capaz que hoy bastaría trabajar 3 veces por semana. El ocio, ¿cómo se establece? Para todos, no solo para aquellos que tienen ingresos por iniciativa o por empleo. ¿Qué va a pasar en esta transformación tecnológica donde se comienza a disociar el concepto de empleo de trabajo? Empleo vamos a entenderlo. ¿Cómo es eso? Claro, el empleo es básicamente tener una remuneración. El trabajo es acción humana. Trabajar vamos a seguir trabajando, salvo que dejemos que sean las máquinas las que nos dominen. El ser humano va a seguir trabajando siempre. Un pintor, un periodista, un filósofo, un obrero. Trabajar en el sentido de acción humana. Ahora, el empleo es remuneración. Bueno, ¿existe una remuneración constante en los sistemas de transformación que estamos viviendo? Estamos viendo que no es cierto. O sea, ya no va a ser posible el empleo. Entonces, si no hay empleo... Por la inestabilidad laboral... No solo por la inestabilidad laboral, porque las transformaciones son muy rápidas y requieren... Y queda gente por fuera. Queda gente por fuera. Por tanto, esta quedaría excluida, como está quedando muchas veces, bajo meros sistemas de protección social, o repensar las formas de ejercer la acción humana. Es decir, fomentar la capacidad de que las personas desarrollen su libertad. Es decir, que tomen iniciativa y porque tengan asegurado una renta que les permita desarrollarse como personas, en favor de la comunidad, en favor de la sociedad y de sí mismos. ¿Sí? Eso que sería el objetivo mismo de la libertad. Nos hemos convencido, y ahí muy bien decía uno de los españoles, la ética del trabajo, como dice Bauman, que supuestamente sería el disciplinamiento y la obligación. Bueno, pero la libertad supone la obligación, pero supone también el ocio, supone la capacidad de la realización. Bueno, esto está posibilitado ¿cómo? Solo porque tenga un buen ingreso como empleo, solo porque tengo iniciativa o porque tengo herencia, o debería estar posibilitado por la sociedad a través de un nuevo pacto social, de un nuevo Estado social que garantice esto. Claro, hay que mover el piso ahí, ¿no? Bueno, hay que transformar el paradigma, pero el paradigma ya se está transformando en la práctica. Ya se está ejerciendo una nueva economía política que hace que se acumule de manera desigual hacia arriba. En la pandemia lo vimos. Perdón, ¿no? Pero ahí quiero un segundito detenerme. Como docente, experto en estas cuestiones, viste que está digamos, por un lado el estudio, lo científico, y por otro lado lo político, en el sentido de tomar decisiones o tener visiones sobre las cosas. Esto de la renta universal sin duda sería una cuestión planificada, un cambio de paradigma planificado. El paradigma actual y el funcionamiento actual y esta acumulación obscena en pocas manos para la pobreza de tantos, ¿crees que evolucionó así el sistema capitalista y hemos venido a parar a este momento o que es planificado también? Bueno, quien me va a suceder a hablar acá, el economista Gustavo Viñares, creo que va a poder responder mucho mejor el propio sistema. Yo hablo desde lo normativo, ¿no? Si uno se remite, ¿no?, a lo normativo, las formas de los instrumentos que han habido de la economía política última, lo que está generando es esto, es una profunda acumulación. Lo vimos en la pandemia. Sí, bueno, la normativa siempre es planificada en ese sentido. Es planificada, no es construida sobre la base de un determinado paradigma que hace que se genere esa acumulación y la pérdida absoluta, ¿no?, de aquellas personas que trabajando tienen menos ingresos, ¿no? Entonces, bueno, hay que repensar el sistema, pero no entender que la renta básica sería la salvación. Acá hay un problema de que no hay que presentarla como la solución. Es un instrumento es muy humano más. Eso con cualquier solución. Perfecto, ¿no? Es un instrumento más, ¿no? Todo. Yo soy de los que creo que hoy el sistema de protección social tiene 4 pilares y necesita uno más. Es decir, hay el pilar de la salud, el pilar de la educación, el pilar de los cuidados, ¿no? Vemos que la transformación de las familias, de la sociedad reclama, y hemos vivido en esta última etapa, un recorte para el Sistema Nacional de Cuidados. Y por otro lado se dice de que es para ejercer mayor libertad. Bueno, para ejercer mayor libertad habría que fortalecer el sistema de cuidados. Bueno, el pilar de la vivienda sería el 4.º pilar, que las personas tengan acceso a la vivienda, por distintos mecanismos. Bueno, el 5.º pilar sería una renta básica universal. Estos 5 pilares deberían funcionar articuladamente para la integración social. Entonces esto requeriría, ya que estamos discutiendo la reforma de la seguridad social, pensar, ¿sí?, en un ingreso básico de sostenibilidad para las personas. Sobre esta idea de renta básica universal, porque sé que hay una idea madre, llamémosle entre comillas, creo
que hay una idea madre con sus variaciones, después sus variantes, ¿no? Como decíamos en el arranque del programa, que llegue a todas las y los ciudadanos o a una porción amplia, focalizada, pero amplia. Es para todas y todos, independientemente de cuánta guita tengas, de qué labures, cuánto ganes. ¿Esa es la idea original? Sí, esto se origina, Philippe Van Parijs y otros autores que son los que plantean esto, es decir, la renta básica universal e incondicional sería para todas las personas. Luego hay un sistema impositivo de deducciones, ¿no es cierto? Es decir, bueno, aquellos que tienen mayor ingreso van a recibirla, pero en el sistema de deducción que tengan, como lo tenemos en el IRPF y otras deducciones, o sea, no les va a quedar en neto efectivo, ¿sí? Pero el que sea para todos, que sea universal, que sea para todos e incondicional, quita el tema de la guetización. Porque hoy lo que sucede es que se lo piensa solo para los sectores excluidos, ¿no? Eso no significa que se comience por determinados colectivos, ¿no? Nosotros en nuestra red hemos hablado hasta los 18 años y después de los 65, porque parecería ser que en la infancia, como en la vejez, sería bueno focalizar, que es para distinto. Empezar por ahí. Para empezar, pero sobre la base de la universalización y no sobre el hecho de que sea para un sector nada. Tiraste un nombre de pasada. ¿A quiénes y cuándo se les ocurrió la idea original? Bueno, esta propuesta, bueno, el equipo que estamos trabajando, donde está Andrés Blanco, ¿no? Miguel Busquet, Cristian Mirza, y Alejandra, y un grupo que estamos trabajando este tema, se planteó la necesidad de decir, bueno, ¿en qué medida fortalecer la posibilidad de una renta básica universal e incondicional a partir de estos colectivos? Yo después estuve asesorando al PICNT en la Secretaría de Discapacidad, donde se planteó y presentamos al Parlamento un proyecto que se comenzara por el tema de personas en situación de discapacidad, que todos vimos que en la pandemia se invisibilizó, digamos, ¿no? Entonces las personas en situación de discapacidad quedan aún más vulnerabilizadas. Entonces uno de los criterios puede ser que se comience por ahí. Pero esto son cuestiones instrumentales. Yo creo que los temas instrumentales que deben ser discutidos tanto en su viabilidad financiera, en su capacidad de política pública, deben remitir a la discusión política, a la discusión filosófica, de que si queremos sociedades democráticas y republicanas, tenemos que demostrar cómo construimos ciudadanía económica, no solo ciudadanía política. Porque ir a votar o poder ejercer ciudadanía política y estar limitado para ejercer ciudadanía económica es crear condiciones de desigualdad. Y entonces nuestras democracias, nuestras repúblicas están bastante limitadas muchas veces respecto a esto. Y a nivel cultural, a nivel de nuestra forma de ver el mundo, de nuestras subjetividades, cómo trabajamos con esa idea de yo me rompo el lomo trabajando, me merezco el dinero, meritocracia, ¿no? La meritocracia. Sin embargo, ese vago que está chupando vino en la esquina, ¿qué le van a dar de mi plata? ¿Laburo yo para él? Digo, es una cuestión del sentido común conservador muy instalado. No solo conservador. Yo creo de que acá hay que asumir que transversalmente en nuestra sociedad, sectores conservadores y no conservadores, sectores empresariales, sindicales o académicos, perciben de que esto de transferir un ingreso sería quitar capacidad de compromiso con la sociedad. Y aquello siempre de derechos y obligaciones la idea de cómo, ¿no? Cómo se construye. Bueno, ahí vamos al tema de derechos humanos y por qué sería un derecho humano. Porque dentro del derecho no está solo la garantía, sino la obligación. Cuando yo garantizo, proporcionalmente obligo. ¿Puedo obligar de la misma forma a alguien que está desprovisto de toda posibilidad a aquel que tiene todas las posibilidades? ¿Sí? Es decir, ¿es pertinente cuando se le quita la asignación familiar a 5.000 familias porque no llevan a sus hijos a la escuela y a la salud? La pregunta sí es pertinente. Lo que no es pertinente de repente es la medida. ¿Cuáles son los instrumentos para motivar para que esas familias lleven a sus hijos a la escuela y a la salud? Es pertinente eso. Lo que no es pertinente, quitarles la transferencia sobre la base que no tienen la capacidad de autonomía efectiva para hacer esto. Entonces la renta básica vendría a dar una base para tener capacidad de responder a hacerse cargo. Pero esto no es como individuos aislados, es dentro de un marco de sociedad. Si nosotros tenemos que el Estado genera incentivos con quitando impuestos, permitiendo a determinados sectores que no paguen determinados tributos para que generen empleo, para que generen determinada cosa,
¿por qué no generar incentivos para que aquellos que tienen la renta básica, que no debe ser condicional, tengan el incentivo de hacer cosas que favorecerían a la comunidad, a la sociedad a sí mismos? Entonces hay que repensar la idea de renta básica no como una transferencia estática, hay que pensarla como una posibilitación, ¿no? Es decir, este es el debate que hoy se está dando en América Latina y en Europa. Cuando discutimos la renta básica, no es solamente asegurar una transferencia, porque esto puede ser también discutido sobre la base de la educación pública, la salud, todo puede ser discutido como que la vivienda, que bueno, si yo transfiero con esto le estoy quitando capacidad, no, le quito capacidad si el instrumento desmoviliza, le quita capacidad de desarrollo a las personas. Ahí me perdí un poco, hablando de capacidades, por incapacidad mía, en esta cuestión de decir, ¿cómo puede ser entonces un estímulo, una transferencia económica que no pide contraprestación? Eso era lo que planteabas. Bien, hay un estudio que se hizo ya en el 2008, que lo coordinó el actual rector de la universidad, Rodrigo Arín, en OPP, en el cual se demuestra de que el hecho de la exigencia de transferencia de contraprestación no resuelve mucho. Es decir, por la razón de que en realidad cuando uno dice ¿a quién se le quitó las asociaciones familiares? Es el 5%, el 95% llevó a sus hijos a la escuela y a la salud. Entonces habría que preguntarse, en vez de tener un sistema de control en ese sentido, ¿cómo se motiva a través de los medios, a través de instrumentos dentro del territorio, para que se visibilice la importancia de desarrollar capacidades? Entonces, la clave está en cambiar también la lógica de cómo se hace esto, por ejemplo, y creo que hay que tenerlo claro. ¿Cuántas exoneraciones tiene la clase media en Uruguay? En muchas cosas. ¿Cuántos sectores de capital tienen exoneraciones? ¿Se les pide contrapartida? No se les pide muchas veces contrapartida, ¿no? Es decir, bueno, en los casos que se les da incentivos para realizar la acción, es porque está estudiado que ese incentivo lo va a permitir. Es decir, yo recuerdo que el ahorro del banco hipotecario, estaba pensando ahora que está esta discusión sobre el tema del cigarrillo, ¿no? Tabaré Vázquez decía, bueno, capaz que alguien deja de fumar sus 2 cajillas de cigarrillos porque tiene la motivación de ahorrar para luego tener una casa. ¿Ya? Era un cuadro muy específico. Pero sin embargo está estudiado de que el incentivo de poder ahorrar para llegar a tener un crédito hacía que la persona podía dejar determinadas cosas. Bueno, ¿pueden haber instrumentos de incentivos a la cultura, al desarrollo de las capacidades? Por ejemplo, en la pandemia, si se hubiera dado una renta básica transitoria, ¿dónde hubiera ido esa plata? La gente lo hubiera gastado en la panadería, en la carnicería, hubiera movido lo que se llama la economía circular. Por tanto, no es cierto que el transferir recursos, ¿sí?, genera personas vagas, grupos, ¿no? O sea, el tema es cómo yo trabajo esto, ¿sí? ¿En qué medida trabajo esto? Yo creo que hay que mirarlo en el total. A otros sectores, ¿qué transferencias se les da, se les exonera y qué incentivos o exigencias hay? ¿Cuántas veces cuando ustedes plantean o divulgan estas ideas se les dice, no, pero eso no lo puede hacer ni Suecia ni Noruega, ¿qué lo va a poder hacer Uruguay con los recursos económicos que hay acá? Más allá de que lo tuyo sea lo normativo, que decías, no tanto el cómo se financia, ¿qué tan realista puede ser una propuesta así, aunque me queda claro que gradual en nuestro país? Bueno, yo digo, hay que tomarlo empíricamente. Yo estoy terminando de coordinar un Task Force para América Latina sobre el impacto de la pandemia, ¿no? La pregunta de los brasileños, los colombianos y los chilenos es cómo los uruguayos pueden tener derechos sociales para todos si somos menos ricos que esos países. Es porque hay un pacto social, una economía política que ha generado que se construyan los instrumentos para que funcionen así. No es un tema lineal simplemente de cuánta riqueza hay o no. Hay un límite. Los recursos son escasos y deben ser jerarquizados de tal forma que lo permitan. Ahora, la productividad global, local y regional en los últimos 50 años se ha multiplicado tantas veces que el problema no es de recursos, es de instrumentos de cómo se construye esto. Yo recuerdo Biden, en una entrevista que le hacen, le dicen, pero ¿cómo es posible que Canadá pueda tener derechos sociales y nosotros no? Y los conservadores, que decían los republicanos, es imposible porque eso hace que se sea improductivo. No, es un problema de economía política, de instrumentos que se utilizan. Entonces la discusión normativa y económica tiene que ver con la mirada que se construye esto, es decir, qué tipo de pacto social
existe que hace que los uruguayos consideremos que es pertinente que todos nos eduquemos. Hoy estamos discutiendo el presupuesto para la educación pública, pero creo que nadie negaría que es necesario el presupuesto. Estamos discutiendo los montos, pero discutiendo con los peruanos, con los chilenos o con los brasileños, hay sectores de la sociedad que dicen de que no habría que transferir recursos para la educación porque eso le quita iniciativa a las personas. Los uruguayos no creemos eso, ¿no? Y no somos más ricos que los chilenos, que los peruanos o los brasileños. Entonces, es un problema de cómo estamos fundamentando el pacto social que tenemos. Toda economía es política, eso es claro. Toda economía es política. Y que economía política viabiliza una forma u otra. Y hoy tenemos una economía política de los Maya Oro que lo que hace es nuclear los recursos en pocos sectores. Me tienta preguntarte si seguimos esperando el goteo, el derrame. Sí, el derrame. Pero quiero cerrar con lo siguiente, a propósito, volviendo al principio, de la idea de renta básica universal. ¿Hay algún país que haya realizado avances significativos en la idea o su concreción que podamos tomar como ejemplo, como piloto, como norte, valga la expresión? Yo diría como sur. Bien, vamos arriba. Para tomar a Torres García. Un giro sur conceptual. Hagamos un giro conceptual. Digamos, ¿quién nos da el sur? ¿Quién nos da el sur? ¿Quién nos da porque, el ojo, foco, ¿no? También pienso en esto y digo, bueno, si un país sale revoleando esta bandera, puede ser tan revolucionaria para el poder económico establecido que hay que tener mucho coraje y podría haber algún tipo de represalias de los capitales internacionales, etcétera, que cuando alguna idea les parece muy revolucionaria y que va a cambiar las reglas de juego, trata de dejar al país bastante solo. No Sí, es por andar complejo, revoleando ¿no? miedos, pero vos me entendés. Claro, yo te entiendo. Es complejo y ver cómo esto se aplicaría y desde dónde y cómo. ¿Hay algún país ejemplo? A ver, tenemos en lo normativo, por ejemplo, Brasil aprobó la renta básica. Sin embargo, no reglamentó los recursos para que se efectivice. ¿Para la renta básica? Claro, la renta básica en Brasil se ¿Focalizado o general? No, general. Para todos. Para todos, pero sin embargo no se efectivizó. ¿Cuándo la aprobó? Y la aprobó en estos últimos años. ¿Con Bolsonaro? Con Bolsonaro. O sea, ya estaba postulado obviamente en el periodo de Lula. Y bueno, se espera que si el domingo gana Lula, por la restricción de la economía política que hay, va a ser muy difícil que pueda transferir grandes montos. Eso es real. Pero por lo menos es normativamente. Argentina lo está discutiendo de manera muy fuerte actualmente como ingreso ciudadano, digamos, sí, ¿no? Lo como ingreso ingreso vamos a ver básico. en el bloque 3. Perfecto, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay toda una discusión en este sentido. En Chile se perdió en la constituyente antes de la propuesta de reforma constitucional, ¿no? O sea, en la discusión quedó afuera. En la discusión quedó afuera, ¿no? Es decir, porque los sectores de poder, como tú decís, reaccionaron respecto a esto. Después tenemos Cataluña, tenemos que la renta... Porque también, perdóname, sí, el poder recibe el dinero circulante que le viene bien, pero precisa gente necesitada para tener mano de obra barata. Digo, para decirlo de manera descarnada. Bien, perfecto. Justamente, si yo trastoco esta idea de que las personas puedan tomar empleo, ¿qué es eso? Decir, gente libre, con mayor capacidad de autonomía, decir qué empleo toman, la renta básica daría mayor autonomía, ¿no? Es decir, daría mayor capacidad de toma de decisiones. Tenemos el caso de Alaska, algo se hizo en Finlandia, algo en África. Es decir, es un tema que está de debate en las distintas reformas sociales que se están dando en el mundo. El problema es, como instrumento para algunos debería ser desestructurante del Estado social. Y estos son los ultraliberales o liberales que la utilizan. O para aquellos que defendemos el Estado social integral, es un instrumento más que debe ser integrado a la forma de incluir en la igualdad y la posibilitación de la libertad. Evidentemente es apasionante el tema. Nelson Villarreal, muchas gracias por este rato. Espero haya servido. Porque muchísimo, a mí me quedó mucho más claro todo. Y un abrazo a todos los docentes, a todo el equipo de la red que estudia este tema de renta básica universal en la UDELAR. Se agradece mucho. Muy amable. Ya la seguimos. Esto es La Letra Chica de martes. Seguimos en La Letra Chica y recibiendo sus comentarios vía Twitter con el hashtag La Letra Chica. Seguiremos compartiendo alguno en pantalla a propósito de su opinión sobre esta idea de la renta básica universal. Y ahora, para hablar de renta básica focalizada, charlaremos con Gustavo Viñales, que es contador público, magíster en Hacienda Pública y Administración Tributaria e investigador del CIMBE, Centro de Investigaciones Económicas. ¿Por qué? Porque Gustavo Viñales propuso la creación de una renta básica en la vejez en Uruguay. Lo hizo
ante la comisión que estuvo debatiendo y estudiando la reforma de la seguridad social. Gustavo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Tu propuesta no es una renta básica universal, sino un ingreso básico mínimo asegurado en la vejez y financiado desde el sistema tributario. La primera pregunta es, ¿esto es así? ¿Y cómo se definiría? Entonces, ¿cómo nos contarías esta idea de seguro económico universal en la vejez? Sí, a ver, esto es así y porque importan las palabras. Yo estaba escuchando la conversación anterior y efectivamente hay que tener cuidado con algunas palabras. Hay reacciones cuando uno habla de renta básica universal, reacciones inmediatas de gente que está en contra. Y entonces me parece importante entender primero los fundamentos de cómo está estructurado el financiamiento de nuestro sistema de seguridad social y cuáles son las prestaciones actuales de nuestro sistema de seguridad social, que no son jubilaciones únicamente, sino que el sistema de seguridad social es mucho más amplio, que tiene prestaciones no contributivas, seguros de invalidez, seguros de vejez, seguros por sobrevivencia, digamos, para la viudez, o sea, tiene un conjunto de prestaciones mucho más completos y más complejos que la propia jubilación, que es lo que a veces estamos discutiendo. A veces solo discutimos de la edad de retiro, ¿sí? Es verdad. O cuál es el porcentaje, digamos, del sueldo de activo que vas a tener como jubilado. Pero básicamente discutimos eso y perdemos de vista que nuestro sistema de seguridad social es un sistema profundo, de gran alcance, ¿sí? Y que efectivamente es un modelo de estado de bienestar muy fuerte en términos comparados con los países de la región, ¿sí? Ahora tiene, al interior de este sistema, tiene algunas inequidades muy evidentes que yo creo que se podrían corregir, se deberían corregir y pasar a un sistema que sea mejor en términos de equidad, mejor en términos de transparencia, ¿sí? De efectivamente los fondos, ahora voy a hablar de eso, de dónde salen, a qué se destinan, y mejor en términos de eficiencia. Entonces, si logramos ser más equitativos o más justos, más eficientes y más transparentes en el destino del fondo, vamos a tener un mejor sistema. Entonces, para que la gente entienda, nuestro sistema actual de seguridad social, digamos el administrado por el BPS, ni siquiera voy a entrar en las demás cajas paraestatales, caja militar o caja policial, que tendrían situaciones en términos relativos aún más extremas, digamos. O sea, la financiación del sistema tributario a esos sistemas es aún mayor que en el BPS. Pero en el BPS tenemos que entender que un 46%, o en el orden del 46%, de las prestaciones del BPS se financian con impuestos y no con contribuciones especiales de seguridad social. ¿Sí? Cuando digo impuestos, digo 7 puntos del IVA que están destinados a la seguridad social, ¿sí? 7 puntos de nuestra tasa de 20%, hay 7 puntos que van para la seguridad social. Lo que era, bueno, lo que es el IAS, lo que era el COFIS, que era un impuesto que grababa el consumo, digamos, que se sumaba al IVA, pero llegaba al consumo, cuando se suspendió o se eliminó el impuesto, se le mantuvo a la seguridad social del BPS asegurarle esos recursos. O sea, se eliminó el impuesto, pero el BPS dijo que esos recursos están asegurados. Y además, la diferencia después que queda, es decir, de alguna manera, el agujero financiero se soporta de rentas generales, es decir, del resto de los impuestos, el resto del IVA, el IRPF, el impuesto a la renta, etcétera, terminan financiando la seguridad social. Ese 46% significan 5.5 puntos del PIB, para que entendamos. ¿Sí? O sea que hoy nuestra seguridad social está financiada cerca de la mitad con impuestos que pagamos toda la sociedad en el resto de nuestras actividades, en el consumo, en las rentas empresariales o personales. ¿Sí? Ahora bien, yo lo que planteo, y después tenemos un conjunto de prestaciones que yo decía, de invalidez, de viudez, de vejez, etcétera, con determinadas características. Si nosotros adoptáramos lo que se denomina pilar cero, ¿sí? que viene a ser una contribución a partir del cumplimiento de determinadas exigencias, pero básicamente a partir de determinada edad, para todas las personas que cumplan esa edad. Entonces, si nosotros asumiéramos que, por ejemplo, a partir de la edad promedio de jubilación,
que hoy está en el orden de 63 años, pero si fuéramos a un régimen que fuera 65, la edad de jubilación mínima, y supongamos que la edad de retiro promedio fuera 68 años, si nosotros decimos, le damos a todas las personas que cumplan 68 años un seguro económico universal para esas personas que tengan la causal de solo cumplir la edad y algunas exigencias de residencia, para que no sea que cualquiera que vino está 3 meses y cumplió acá. ¿Sí? Un seguro económico universal que nosotros estimamos en que fuera el 50% del mínimo no imponible del IAS, es decir, 4 bases de prestaciones que son unos 20.600 pesos en el año 2022. ¿Y por qué está referido al IAS? Porque si en el IAS asumimos que hay un mínimo no imponible, porque las personas tienen un ingreso mínimo básico no gravable, es decir, bueno, al menos demos el 50% de ese mínimo no gravable que todos aceptamos que no te puedo gravar impuestos hasta llegar a un umbral. Bueno, te voy a dar la mitad del umbral. ¿Sí? Si asumiéramos que a todas las personas que hay en Uruguay, mayores de 68 años, que son aproximadamente 412.000 personas, ¿sí?, le damos ese ingreso, independientemente de su situación económica, eso significaría 4.5 puntos del PIB. Es decir, que menos que lo que estamos aportando como subsidio todos los uruguayos de nuestros impuestos a la seguridad social. ¿Me sigo? O sea, acá no hay un problema financiero, hay un problema de definiciones políticas de qué tipo de seguridad social queremos. ¿Sí? Es decir, que hoy con lo que se gasta de impuestos para financiar la seguridad social, para subsidiar las jubilaciones, porque la gente lo entiende, ahora voy a decir algo muy obvio, pero para que la gente haga su cuenta, para subsidiar las jubilaciones, ese dinero existe. ¿Ok? Entonces, ese no debería ser un dilema. ¿Sí? Porque obviamente, si se lo das a todo un conjunto de gente, de las que incluís algunos que hoy no están recibiendo esa prestación, está claro que a otras personas le tenés que dar menos. Claro. ¿Está bien? Porque es un bien finito. Pero en principio los fondos existen. Entonces, lo que deberíamos entender es que nuestro sistema tiene profundas inequidades. Voy a poner 2 o 3 ejemplos muy obvios. Primero, hay gente que trabaja en términos de empleo y de remuneración formal durante muchos años, pero no llega a la causal jubilatoria de 30 años de aportes sostenidos. Por diversos motivos. Una mujer que empezó a trabajar después que terminó de criar a sus hijos, cerca de los 40 años, no va a llegar a los 65 con 30 años. O sea, que va a llegar más bien a los 70. Sí, gente que queda desempleada ya con una edad que le resulta difícil volver a conseguir que no llega laburo, después de los 50 y pico de años, etcétera. No llega a conseguir trabajo. Los deportistas. Los deportistas tienen una edad plena activa, pero no llegan a 30 años de pleno activo. ¿Sí? O porque se fue una persona joven a vivir al exterior, después volvió y aportó 15 años, 18 años, 25 años, pero no tiene causal jubilatoria. Y lo que aportó no le remuneran nada, porque es 0 o 100. Cumplir la causal jubilatoria es que doy el paso y estoy del lado de dentro de la jubilación. Quedé en 29 años y estoy del lado afuera de la jubilación. ¿Sí? Entonces tengo que esperar a la prestación en el proyecto de ley en el proyecto de reforma que envía el presidente de la República, que todavía no se ha transformado en un proyecto de ley, se propone una prestación no contributiva por vejez, que en realidad lo que yo digo es que es muy parecida a la pensión a la vejez actual, que se tendría acceso a partir de los 71 años. ¿Sí? Y el monto estimado son 13.800 pesos, es decir, es un tercio de ese mínimo imponible del IAS que yo estaba refiriendo. Entonces yo digo, en esta propuesta solo accederían aquellas personas viejas, es decir, más viejas que el promedio que tienen causal, o sea, a los 71 años, no ni a los 63, que sería el promedio actual de jubilación, ni a los 68, que podría ser un promedio de edad estimado a futuro, sino que recién a los 71, ¿sí? Así que tienen que ser viejas en términos absolutas, pero más viejas que el resto, porque los demás van a llegar a la causal antes, pero además tienen que ser pobres, porque efectivamente para tener ese acceso tienen que demostrar que no tienen posibilidades de autosustento o que incluso su núcleo familiar no tiene posibilidad de autosustento. ¿Sí? O sea que hay una estigmatización que tiene que ser más viejo y más pobre que el resto del sistema. Ahora, entender que un pilar cero potente debería lograr que todas las personas pudieran tener acceso a ese pilar cero sin las restricciones de ser más viejo que el promedio del sistema, es decir, que se lo deberíamos dar a todos los que llegan al promedio de edad de retiro. Ni de ser más pobre. Ni de ser más pobre, porque en las jubilaciones, cuando las personas llegan a la edad jubilatoria y tienen causal, nadie le pregunta su situación económica ni de su familia. Y están subsidiadas. O sea, cuando una persona se jubila
con 80.000 pesos. Y puede estar casado y su cónyuge ganar muchísimo dinero, o tener hijos que lo pueden mantener y tener muchísimo dinero. Y nadie se lo pregunta, porque entendemos que esa jubilación es un derecho. Ahora, en este caso, la pensión a la vejez es un derecho a los pobres. Y vuelvo a una cosa para que se entienda cuando yo hablo de subsidios. Yo quiero que la gente entienda y haga la cuenta. Si una persona, por ejemplo, en su edad activa ganó un sueldo de 100.000 pesos, nuestros aportes a la Seguridad Social, al BPS, los aportes personales, son 15.000 pesos. Es decir, si ganó 100.000 pesos, 100.000 unidades monetarias, para evitarnos los problemas de inflación y valor tiempo del dinero, 100.000 unidades monetarias durante 30 años, ¿sí? Aportó 15.000 por mes durante 30 años. ¿Sí? Hasta ahí la cuenta es fácil, 15%. Y se va a jubilar y supongamos que tiene una jubilación que le da un derecho a 20 años porque va a vivir 20 años. Entonces, si hacemos la cuenta, 15.000 por 12 por 30, nos va a dar un número. Si ese número después lo dividimos por 20 y por 12, para llegar, ese número da 22,5. ¿Alguien que hoy está activo con 100.000 pesos está dispuesto a vivir con 22.000 pesos? No. Aspira a una jubilación en el entorno del 60-70% ¿sí? De lo que ganaba en el activo. Si ya se le ofrece el 50%, cree que lo están despojando, porque siente que aportó toda la vida. Pero aportó, pero el vínculo entre lo que aportó y el vínculo con lo que nos jubilamos está absolutamente roto. Hay como una idealización, decís, de que yo cobro lo que aporté. En realidad es un sistema solidario que yo puse unos pesos, me estoy poniendo en jubilado, obviamente, sí, ¿no? Pero en realidad la plata grande sale más o menos la mitad de los impuestos de todas y todos y más o menos la otra mitad de los que hoy están aportando. Los jóvenes que aportan. El sistema era intergeneracional. Los jóvenes aportan para los jubilados. Ahora bien, eso no alcanza. Entonces empezamos a poner impuestos. Gustavo, queda clara la idea hasta ahí, y lo que vos decís es, en ese pilar cero es que decías, sí, ¿se complementaría con los meritocráticos aportes que ha hecho la persona a lo largo de su vida? Digo para redondear, pues se nos termina el tiempo, pero creo que es importante para terminar de entender. Para separarnos de renta básica universal como concepto, más allá que tiene su parentesco. Sí. Si nosotros asumimos que todos los jubilados que hay hoy, por las distintas cajas, naturalmente que tienen este pilar cero incluido, porque estarían cobrando por encima de eso. Entonces, si nosotros vamos a un sistema donde amparamos a aquellos que quedaron afuera, que ahora voy a decir que son los que quedaron afuera, la cifra, porque hay restricciones económicas, yo lo entiendo, o sea, acepto que hay restricciones de economía política, ¿sí? No estoy parado desde el deber ser puramente. El costo incremental sería apenas un 0,6% del PIB, ¿sí? Pero entonces, el pilar cero habilitaría que ese pilar cero, todas las personas que cumplen una edad, tienen un acceso a un ingreso asegurado en el entorno de 20.600 pesos, como decía yo. Por tener 68 años y residir en el Arriba Uruguay. va el pilar 1, ¿sí? Que es a partir de la causal jubilatoria en el régimen administrado por el BPS. Bien, naturalmente, si va a ganar 50.000 pesos, obviamente tiene 20 que están asegurados, pero tiene 30 que se le van a agregar. Y después va a tener el pilar 2, que es el sistema administrado por la SAFAP o régimen de ahorro individual, con lo cual si yo tuve mayor capacidad de ahorro ahí, tendré un mayor ingreso jubilatorio. ¿Sí? Entonces, entender esto es clave. Hay países en el mundo hoy, países importantes, con estados de bienestar desarrollados, Dinamarca, Nueva Zelanda, que no tienen ya aportes jubilatorios en el régimen anterior. Efectivamente, el sistema se financia desde impuestos a un pilar cero potente y después hay un ahorro individual. ¿Por qué pasa eso? Porque los sistemas de trabajo han ido evolucionando y están evolucionando a una velocidad que cada vez más vamos a tener regímenes de autónomos o unipersonales, regímenes de personas que trabajan deslocalizadamente, hoy jóvenes que están trabajando para el exterior y tal vez no aportan porque del otro lado nadie les pide ni siquiera una factura, entonces no aporto. ¿Sí? O infinidad de situaciones de entradas y salidas al mercado de trabajo formal. ¿Sí? Eso nos está pasando hoy. Un unipersonal incluso, para poner solo un ejemplo muy básico, se aporta sobre un ficto. Ese ficto es del orden de 12.000 pesos, pero el monto nominal. Y si nosotros calculamos el 15% más el 7,5% de los aportes patronales, nos da apenas 3.000 pesos. Si una persona, un autónomo, que está lleno de autónomos, y cada vez hay más, gente que gana mucho dinero y gente que gana muy poco dinero, desde un distribuidor de pizza hasta un youtuber que puede ganar mucho dinero, pero está aportando a la seguridad social por muy poco. Entonces después, obviamente esa persona no puede aspirar a jubilarse con una jubilación de 100.000 pesos y aportó 3.000 pesos por mes.
pero trabajó formalmente, integró el sistema. Y solo otro tema, nosotros tenemos que reconocer dos cosas. Primero, hay mucha gente que aporta al sistema y no llega a la causal. Y después otra cosa, hay mucha gente que trabajó efectivamente en términos reales, mujeres, por ejemplo, que trabajaron en el sistema de cuidado de niños y de ancianos durante toda su vida y no aportaron formalmente al sistema. Es de los temas más pesados, me parece. Nosotros teníamos regímenes parciales que fueron solucionando eso a través, por ejemplo, del reconocimiento de años. Pero eso se va a acabar con la historia laboral. La historia laboral empezó en el año 96. O sea que a partir del 2026 se acabó ese mundo de reconocer años. ¿Pero por qué pasaba a reconocer años? Porque era una manera de reconocer actividad real. Gustavo, para cerrar, y te pido en una frase porque se nos hace ahora sí tardísimo, ¿con qué cara te miraron y qué te dijeron cuando planteaste esto en el Parlamento cuando se estudia la reforma de la los técnicos que estudiaron pero sonrieron y te dijeron preciosa la idea? No, el tema es que acá lo que tenemos que entender es que las restricciones no son de economía política, sino que son de política real en términos de que para hacer un pilar cero potente, le voy a sacar parte de los fondos al pilar 1 que tenemos hoy, que son sectores medios y medios altos. ¿Sí? Entonces tengo que decir, señores, usted, es lo que yo digo, señores, usted está jubilado con un subsidio muy importante. O sea, hay jubilaciones en el Uruguay de sectores medios y medios altos que tienen un componente de subsidio muy alto. O sea que actuarialmente no son neutros, no es lo que yo aporté, es lo que estoy cobrando como jubilación. Claro. Yo aporté y estoy cobrando una jubilación que es mucho más alta de la que yo aporté. ¿Estamos dispuestos a esa pelea? Yo creo que a futuro hay que darla. Gustavo. No tocar, digamos, derechos hoy adquiridos, pero a mediano plazo, si no logramos esto, vamos a tener un sistema de seguridad social muy débil. Desde otro ángulo, otro panorama, nos has ampliado y nos has enriquecido. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes, un gusto. Leo 3 tweets al vuelo y nos vamos a la pausa. Jenny dice, es la única solución a la exclusión. Margarita dice, hay que profundizar los servicios de apoyo a las mujeres para que no les saquen ese ingreso quienes las explotan. Y Lu dice, no me parece que le demos a quien no se esfuerza. Nos esforzaremos un poquito más en el próximo bloque para tratar de hacer el mejor programa posible. Se nos va, sí. No, es que eso es lo que hay que entender. Hay muchísima gente que se esfuerza y que muchas veces no tuvo causal porque no llegó a los 30 años, o que se esfuerza pero no trabajó en un sistema remunerado, y nunca le pedimos a los otros, que también los subsidiamos, no medimos si son ricos o pobres, ni cuál fue su nivel de esfuerzo. Una mirada a qué están discutiendo ahora en Argentina con la gran periodista Luciana Pecker. Todo eso se viene después de la pausa en el cierre de La Letra Chica. No se nos vayan. La periodista y activista argentina Luciana Pecker está acostumbrada, podríamos decir, a nadar contracorriente en un mundo donde el patriarcado y lo masculino es muy difícil de mover, de desestructurar. El Colegio Nacional Manuel Belgrano de Buenos Aires, que solía ser de varones, por ejemplo, empezó a aceptar niñas a partir de 1982 y en la segunda generación allí estuvo Luciana, correteando por el patio cuadrado de esa institución porteña. Pecker escribe libros además, se ha convertido en una figura importante, en una referente para el movimiento feminista de la vecina orilla, y algunos títulos de sus libros son Sexteame, amor y sexo en la era de las mujeres deseantes, La revolución de las hijas y Putita golosa por un feminismo del goce, como para ver por dónde vienen sus planteos y su pensamiento. En Argentina se está empezando a discutir, y ahora nos acercamos al enfoque de renta básica de su mano, un proyecto vinculado justamente a la renta básica universal. Diputados del Frente de Todos, con Itay Hackman a la cabeza, presentaron el proyecto de Salario Básico Universal, una iniciativa que promueve una ampliación del sistema de seguridad social. Para conocer datos y detalles, porque esto tampoco es para todas y todos, sino que es focalizado y de qué manera, vamos a compartir fragmentos de la conversación que hemos mantenido con Luciana Pecker. Para empezar, sobre las características del proyecto que se discute en Argentina y su público objetivo, detallando esto,
dicho sea de paso, ya les adelanto, son personas sin ingresos o con ingresos muy bajos, pero además, ¿hacia qué universo laboral estamos caminando hoy en día y cómo quedan las mujeres, que son la mayoría de las personas postergadas económicamente y, por tanto, como venimos viendo en materia de derechos en nuestras sociedades? Con ustedes, Luciana Pecker. Este salario básico universal piensa en un ingreso que en realidad no es equivalente al salario, pero en un ingreso para todos los sectores más postergados, digamos, ¿no? En principio para las personas desocupadas, pero también, por ejemplo, para las trabajadoras de casas particulares, aunque tengan trabajo y aunque ese trabajo sea formal, que en ese sentido es una herencia de una medida muy importante que fue el ingreso federal de emergencia durante la pandemia, que además fue diseñada por Mercedes de Alessandro, que ahora ya no está, pero que fue directora de Economía y Género en el Ministerio de Economía y que impuso que esta medida le toque también, digamos, a las trabajadoras de casas particulares, que es una visión muy importante porque no importa si son, incluso si son formales, digamos, son el sector más postergado de la sociedad y del mundo laboral. Entonces hoy vamos hacia un mundo laboral que, digamos, que propone trabajos que no alcanzan de todas maneras para la canasta básica universal o para los estándares mínimos, ¿no?, de garantía de vida, y en ese sentido es importante que también lo reciban las trabajadoras de casas particulares, para, por ejemplo, las vendedoras, los vendedores callejeros, ¿no?, la economía popular, pero que también está medido que en esos sectores las mujeres son mayoría, para los monotributistas o las monotributistas sociales, que también las mujeres son mayoría, que son quienes pagan un impuesto, pero en la parte más baja, ¿no? O sea, para los sectores más postergados de la sociedad. Y en ese sentido, sí, lo que se sabe en Argentina, y son las estructuras, digamos, que compartimos, por supuesto, con Uruguay, con el Río de la Plata, con Sudamérica, es que entre los sectores más pobres, entre el 10% más pobre, bueno, el 75% son mujeres. En cambio, entre el 10% más rico, ¿no?, el 75% son varones y es muy poca la cantidad de mujeres. Y profundizando en este tema sobre la situación económica y la diferenciación entre mujeres y varones, la desocupación y la informalidad en Argentina, pero en Uruguay también, por supuesto, afecta mucho más a las mujeres que a los varones. Esto se agravó con la pandemia. ¿Cómo se ha dado este retroceso? ¿Qué características tiene en este sentido? Y pandemia mediante, ¿dónde estamos y a dónde vamos? En Argentina la desocupación es más alta de las mujeres, también la informalidad laboral, y algo que hay que destacar es que la pandemia significó un retroceso de 10 años para todas las mujeres de América Latina en el mundo laboral, según la CEPAL. O sea, no solo de la mayor tasa de desocupación, sino de un retroceso muy grande que equivale a la pérdida de una década en la posibilidad de conseguir empleo y de salir al mundo laboral para las mujeres, ¿no? Y eso es muy importante. El Foro Económico Mundial midió que antes de la pandemia faltaban 100 años para la igualdad. Son cifras que nadie tiene 100 años para sentarse y esperar que venga un mundo mejor. Por eso es que las mujeres nos movilizamos y no nos quedamos sentadas. Pero desde la pandemia, que faltaban 100 años, ahora se calcula que faltan 135 años, ¿no? O sea, el retroceso es muy grande y esa es una medida muy importante para entender cómo hemos retrocedido, porque cuando se recupera empleo, que como sabemos hay un boom, que lo vi en Montevideo la semana pasada y lo vemos en Buenos Aires, un boom de consumo, un boom de salir, un boom de turismo, un boom de salir a comer o de salir afuera. Bueno, y esa recuperación económica implica muchísimo trabajo, pero las mujeres fueron más postergadas en esa recuperación del trabajo. Beneficia a las mujeres en principio porque las mujeres son digamos, justamente como te decía antes, son el 70% de los sectores más pobres, porque son
trabajadoras de casas particulares, o sea, el sector del trabajo, que aunque tengas trabajo, es el menos beneficiado y el que menos se recuperó. En la Argentina, además, con una inflación brutal que está por arriba del 60%, entonces, si vos tenés menos herramientas gremiales, sindicales, peores paritarias, los trabajos quedan muy postergados, son las que pagan impuestos en el sector más bajo, son la mayoría de las que forman la parte de la economía informal, y entonces por eso es que serían justamente las más beneficiadas. Y además hay un indicador que a mí me parece interesante. En la Argentina existe una herramienta que se llama la asignación universal por hijo, que se le da a las mujeres por cada hijo. Fue una medida muy importante y lo sigue siendo para paliar la indigencia extrema, la pobreza, digamos, está la tarjeta alimentar para que puedan darle de comer a sus hijos. Esto no significa que no haya pobreza, pero es cierto que al menos de la desnutrición aguda que vivimos en la crisis del 2000-2001 son herramientas que son importantes para paliar esos niveles de indigencia. Pero es cierto que si bien hay que apoyar la maternidad, finalmente el Estado construye herramientas que respaldan más a las mujeres que son madres y a las que no son madres no. Con lo que moldea, ¿no?, un modelo de mujeres. Entonces, en este caso, no estaría moldeado por si sos madre o no lo sos, sino por todas las mujeres. Y en eso también los sectores que lo proponen dicen que, bueno, beneficiaría a todas las mujeres y a modelos que se vayan de lo heteronormativo, a mujeres lesbianas, o que quieren formar otro tipo de familias, o que comparten con amigas y que no necesariamente siguen el modelo tradicional al cual los planes sociales y el desarrollo social están más acostumbrados a llegar. Dice al principio, repito ahora, otro beso a Maite Sarasola, que fue la que tuvo la conversación con Luciana Pecker. Me doy cuenta ahora, editamos las respuestas, pero es una forma muy concreta en que Maite está participando también de la edición de hoy de La Letra Chica. Cuídate de la gripe, mejorate, Maite, te conozco, cuídate. ¿Cómo se puede vincular este proyecto que se discute en Argentina con los cuidados que, como sabemos, no son remunerados y los suelen realizar las mujeres? El tema de cuidados, ¿no?, del cual Uruguay fue pionero en la región y ojalá que pueda seguir llevando adelante el programa de sistemas públicos de cuidados como vanguardia latinoamericana, se agravó durante la pandemia. Todos nos dimos cuenta que los cuidados son indispensables. Está medido en la Argentina que el 74% de las tareas de cuidado y de crianza cayeron en manos de las mujeres. En la mayoría de quienes acompañaron los deberes escolares. Esto no quiere decir ningún varón lo hizo, no, pero no lo hicieron en la misma fuerza, tiempo y proporción que las mujeres. En ese sentido, hay un proyecto de ley de cuidados que está presentado en el Congreso de la Nación. La verdad que la Argentina está sumida en una crisis política y económica, con lo que no está en agenda este proyecto que encararía directamente el tema de cuidados, pero bueno, por supuesto que para las mujeres que tienen que cuidar, este salario básico universal es central. En muchos casos también a las que cuidan, por ejemplo, a los padres, a los hermanos, a las hermanas, y que no reciben la asignación universal por hijo, o sea, que no es el cuidado en relación a la maternidad. Y en otros casos también, por supuesto, para apoyar directamente y no por su condición de madres a las mujeres que son informales o trabajadoras domésticas o que forman parte de la economía popular y que, más allá de que reciben la UH, podrían recibir ingresos. Bien, y por último, para el último fragmento de Luciana Pecker, 2 preguntas para una respuesta. ¿Hay una idea de a cuántas personas alcanzaría este proyecto de aprobarse en Argentina? ¿A cuántos millones? Y por otro lado, pensar políticas económicas basadas en una perspectiva de género, ¿es una de las claves para el futuro? El programa que piensa el proyecto de ley estima que lo podrían cobrar 7,5 millones de personas y en su mayoría mujeres. El feminismo en América Latina y muy especialmente en Argentina
tuvo, a pesar de la dificultad, una enorme incidencia en la planificación de políticas públicas económicas durante la pandemia. Fue más difícil ver los resultados como una victoria que a lo mejor la aprobación del aborto legal, otras medidas que tienen más repercusión, porque la victoria es la de ir al arco y atajar un gol en contra, ¿no? O sea, la pandemia fue un desastre de retroceso. Entonces, lo que fue bueno fue que no te metan más goles. Y en general, nunca se festeja que no te metan goles, sino si vos ganás el partido. Entonces, estamos en un momento de la humanidad donde no estamos ganando el partido. Pero sí se ha podido demostrar que el diseño de políticas económicas con perspectiva de género favorece a las mujeres o amortigua justamente los impactos negativos sobre las mujeres y sobre las personas trans, las disidencias sexuales, y eso es importante de tener en cuenta. Por supuesto, ahora viene una tensión que es entre el ajuste que piden, ¿no?, los organismos internacionales y la posibilidad autónoma de seguir planificando políticas que incluyan y prioricen a las mujeres. Muchas gracias, por cierto, a Luciana Pecker por estas respuestas y por su participación en la letra chica de hoy. Algunos ángulos hemos podido abarcar, como suele suceder en la letra chica, otros no, pero ha sumado esto, esperamos que así sea, a reflexionar sobre este tema de las libertades, los derechos vinculados a la economía y a tener dinero como para tener lo que se suele denominar una vida digna. Estas ideas en torno a la renta básica universal. Estamos compartiendo en pantalla los últimos tweets de la noche. Muchas gracias por participar. Lo están haciendo con entusiasmo, con el hashtag La Letra Chica, y eso nos nutre y nos alimenta el ida y vuelta, que de verdad nos importa y por eso lo hacemos. Y recuerden que en @LaLetraChicaTV encuentran unos fragmentos hermosos de este programa como para que sigan circulando, comentando y compartiendo. Todo eso siempre en Twitter. Bien, se viene ya a la pantalla de TV Ciudad, atención, el último capítulo de la segunda temporada de Historia de la Música Popular Uruguaya. Una joya que comienza ya, si están viendo el vivo de martes de noche, por supuesto, siendo pasadita a las 10:10. Mañana trataremos el tema diversidad, se titulará Diversidad 2022. Ha sido un gusto, nos reencontramos mañana, si así lo disponen. Mil gracias.